Estás perdiendo y ni siquiera te das cuenta. ¿Sabes por qué? Porque estás demasiado ocupado viendo la vida de los demás, demasiado distraído por el éxito ajeno, por lo que tienen, por lo que aparentan. Y mientras ellos avanzan, tú te estancas, tú te apagas. Cada vez que deslizas el dedo por una pantalla viendo qué hace otro, estás dejando tu vida en pausa, estás mirando cómo otros construyen, mientras tú solo observas. Y lo peor es que te convenciste de que eso es normal, que compararte te motiva, que mirar lo que no tienes te va a dar energía, pero no te estás motivando, te estás envenenando. Te estás llenando la mente de ruido, de presión innecesaria, de dudas que ni siquiera eran tuyas. Te estás saboteando. ¿Y sabes qué es lo más brutal de todo esto? Que podrías estar ganando. Podrías estar avanzando, creciendo, construyendo algo jodidamente grande. Pero estás muy ocupado mirando hacia afuera en vez de mirar dentro. Este no es un regaño, es un despertar. Porque si no paras, vas a llegar al final de tu camino sin haber vivido tu propia historia. Solo habrás sido espectador de la vida de los demás. Y eso sería una tragedia. Mientras tú estás ocupado mirando la vida de otros, tu propia vida se está desmoronando. El precio de enfocarte en otros. La mayoría vive para observar, no para actuar, no para crecer, solo para mirar. Miran lo que hacen los demás, miran a quién le va mejor, miran quién avanzó antes y en ese proceso se olvidan de sí mismos. ¿Te ha pasado? Que ves a alguien lograr lo que tú deseas y en lugar de usarlo como impulso, te hundes. Empiezas a preguntarte, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a mí no me pasa eso? ¿Será que no soy suficiente? Y ahí empieza el ciclo. Comparación. Autocrítica, parálisis. Y de nuevo, observas. Mientras tú pierdes tiempo dudando de ti, ellos siguen avanzando sin saber que tú existes. La comparación silenciosa te está consumiendo por dentro. Crees que estás buscando inspiración, pero lo que haces es alimentar tu inseguridad. Te estás alejando de tu enfoque, te estás convirtiendo en un eco de los demás. Y no en la voz principal de tu propia historia. La verdad es esta: cada segundo que pasas mirando hacia afuera es un segundo que le robas a tu propio progreso. Estás persiguiendo una versión de éxito que ni siquiera es tuya. Estás gastando tu energía en batallas que no te pertenecen. Y mientras lo haces, tu vida te pasa por delante sin que te des cuenta. Eso es lo que nadie te dice, que el enfoque en los demás es la excusa perfecta para no enfrentar tu propia falta de acción. Te distraes con ellos para no tener que lidiar contigo. Pero eso tiene que terminar. Desenmascarar la mentira. El enfoque en otros es una fuga disfrazada. Te han hecho creer que observar a los demás te ayuda, que mirar lo que otros logran te motiva, que seguir el camino de otro te da dirección. Mentira. Una gran mentira. Una trampa perfecta. ¿Quieres saber la verdad? Estás usando a los demás como distracción. Estás tan incómodo con tu propio proceso que prefieres mirar hacia afuera antes que enfrentar tus propias sombras. Dices que estás analizando, pero en realidad estás posponiendo. Dices que te estás preparando, pero solo estás huyendo. El enfoque en otros es una forma elegante de evadir responsabilidad. Es una salida emocional, una forma de no mirar al espejo. ¿Por qué crees que consumes tanto contenido de gente exitosa? ¿Por qué repites frases como "wow, qué inspiración", pero luego no haces nada con eso? Porque te calma, porque te hace sentir productivo sin moverte, porque por un instante parece que estás avanzando, pero no lo estás. Estás atrapado, pegado a una pantalla, viviendo la vida de otros mientras la tuya se apaga.
Y aquí viene la parte más jodida, esa constante comparación silenciosa. No te motiva, te debilita, te vuelve pequeño, te hace dudar de tu propio camino. Y peor aún, te roba el único recurso que no puedes recuperar, el tiempo. La mentira está frente a ti, y tú decides si seguir alimentándola o romperla de una vez por todas. Porque hasta que no sueltes la necesidad de mirar hacia afuera, no vas a encontrar lo que estás buscando adentro. Romper la falsa creencia de que fijarte en los demás te motiva. Revelar que es una trampa mental que drena tu enfoque y te desconecta de tu propio camino. No estás motivándote, estás distrayéndote. Estás alimentando una herida, no una ambición. La verdad que nadie quiere oír es esta. Nadie va a salvarte, nadie va a hacerlo por ti. La verdad duele, y esta quema. Nadie viene a levantarte, nadie se va a quedar a motivarte, y a nadie le importa tanto tu potencial como a ti debería importarte. Y eso no es malo, eso es liberador, porque significa que todo depende de ti. ¿Te cuesta avanzar? ¿Te sientes estancado? ¿Estás esperando el mensaje perfecto, el video correcto, la persona indicada? Entonces, escucha bien esto. No estás estancado. Estás esperando. Y esa espera te está matando. Te has comprado el cuento de que necesitas un mentor, un empujón, una señal divina. Pero, ¿sabes qué necesitan los verdaderos líderes? Nada. Ellos se construyen desde el silencio, desde el fondo, desde el cansancio. No esperan la chispa, se convierten en fuego. Y mientras tú esperas a sentirte listo, otros ya están ejecutando, otros ya están moviéndose, otros están comiéndose el terreno. Y tú sigues contemplando tu reflejo esperando verte diferente. Esta es la verdad que nadie quiere decirte. No te falta talento, te falta decisión. No te falta claridad, te falta coraje. No te falta camino, te falta empuje. ¿Quieres algo diferente? Entonces, empieza a actuar diferente. Porque no hay milagro, no hay receta secreta, no hay truco motivacional que reemplace lo que tú te niegas a hacer. Responsabilizarte al 100%, tomar el control brutal de tu vida y forzarte, aun cuando no tengas ganas. El éxito no se entrega, se arranca, con uñas, con sangre, con voluntad. Y esa es la parte que muchos no están dispuestos a mirar. Pero tú no eres como muchos. ¿O sí? Cierra los ojos por un momento y mírate, pero no como eres ahora. Mírate como podrías ser. Imagina despertar sin distracciones, con la mente afilada, con la mirada firme, sin perder energía en lo que no puedes controlar. Imagina levantarte sin necesidad de validación, sin revisar quién te escribió, sin compararte, sin pedirle permiso al mundo para avanzar. Solo tú, contigo, y con la determinación tatuada en los huesos. Imagina caminar por la calle sin miedo, no porque no haya riesgos, sino porque te volviste tan sólido por dentro que ya nada externo te sacude. Los juicios no te detienen, las críticas no te perforan, las dudas de otros no entran en tu sistema, porque tú ya decidiste quién eres. Imagina mirar tus metas sin ansiedad, sino con hambre, sin presión, sino con propósito. Imagina actuar aunque estés cansado, hablar con autoridad sin necesidad de gritar, estar en paz sin estar pasivo, ser un volcán interno, pero con cara de calma. Ese es el poder interior real. No se trata de andar gritando, soy fuerte. Se trata de que, aunque no digas una sola palabra, la gente lo sienta cuando entras. Ese nivel de presencia no se compra, no se hereda, se construye. La base de repetición. A base de batallas internas ganadas en silencio. A base de frenar tus impulsos cuando todo en ti quiere reaccionar. Ese es el poder que estás cultivando. Y cuando te conectas con él, ya no compites con nadie, porque entiendes que el juego es contigo. Hoy en día todos gritan.
Todos opinan, todos quieren ser escuchados, pero pocos tienen algo que realmente valga la pena decir. Y si no tienes disciplina, te arrastran, te llenas de ruido y pierdes tu foco. Cada notificación, cada crítica disfrazada de consejo, cada comentario vacío en redes, es una bala perdida apuntando a tu cabeza. Y si no tienes control mental, la bala entra, te distrae, te agita, te roba tu centro. Pero escúchame bien, no todo merece una respuesta, no todo merece tu atención, y mucho menos tu energía. Los grandes, los que construyen imperios en silencio, tienen algo que los separa del resto: la capacidad de ignorar. Ignorar la provocación, ignorar el juicio ajeno, ignorar el ¿qué dirán?, ignorar al que se burla mientras tú construyes. La disciplina de ignorar es un arma, no para evadir, sino para proteger tu enfoque. Porque si te detienes a tirar piedras a cada perro que ladra, jamás vas a llegar a tu destino. Escucha esto con claridad brutal. El ruido no se apaga solo. Tienes que elegir dejar de escucharlo. Tienes que cerrar la puerta mental a todo lo que no te acerque a tu visión. ¿Te criticaron? Ignora. ¿Se rieron? Ignora. No entienden tu camino. Ignora. No estás aquí para ser entendido. Estás aquí para construir. Y para eso necesitas silencio, interno y externo. Porque solo en el silencio real puedes escuchar tu propia voz. Y esa voz, si la alimentas con fuerza y propósito, te va a llevar más lejos que cualquier aplauso o validación externa. Ignorar no es debilidad, es fuerza estratégica. El que responde a todo es esclavo de todo. El que elige su enfoque es dueño de su destino. El costo de compararte. Cada vez que te comparas, te robas. Nadie te lo dice así de claro. Pero cada vez que te comparas, te estás robando. Te robas energía. Te robas enfoque. Te robas identidad. Compararte es una forma lenta de autodestrucción mental. Miras lo que otro tiene, lo que otro logró, y sin darte cuenta, empiezas a ver tu vida con desprecio. Ya no ves tus avances, solo ves tus carencias. Ya no valoras tu camino, solo ves lo lejos que estás de ellos. Pero aquí va la verdad brutal. No estás viendo la realidad, estás viendo una ilusión. Ves sus éxitos, pero no sus caídas. Ves sus resultados, pero no sus sacrificios. Ves el producto final, pero no el dolor detrás del proceso. ¿Y tú te castigas por no tener lo que ellos tienen? ¿Te golpeas por no avanzar a su ritmo? Eso no es humildad. Eso es sabotaje. La comparación es un veneno que tú mismo tomas. Te hace dudar de ti. Te hace dudar de tu proceso. Te hace sentir que no eres suficiente, cuando en realidad solo estás en tu propio punto del camino. Escucha esto con el alma. No viniste a vivir la vida de nadie más. Viniste a dominar la tuya. Y mientras más te enfocas en otros, más poder les entregas. Más tiempo pierdes. Más lejos te alejas de convertirte en quien puedes ser. Míralo así. Cada minuto que gastas comparándote es un minuto que no usaste para construirte. ¿Vale la pena? Si vas a mirar a alguien, que sea para inspirarte, no para disminuirte, no para frenarte, no para odiarte. Compárate con quien eras ayer y asegúrate de ser más fuerte hoy, tú contra ti. Ese es el único duelo que vale la pena. Y cuando rompes ese hábito de mirar al costado y vuelves toda tu atención hacia adentro, descubres algo. Siempre tuviste lo necesario, solo que lo estabas regalando. La identidad poderosa se cultiva en silencio. No es el que más habla el que tiene el poder. No es el que presume más, ni el que grita más fuerte. Es el que se construye en silencio, el que no necesita demostrar nada. Mientras otros publican, tú progresas. Mientras ellos compiten por atención, tú compites contigo. El verdadero crecimiento no se muestra, se siente, se refleja.
se impone sin tener que explicarse. La identidad poderosa, esa que no tiembla ante el caos, esa que no duda frente a la presión, no se forma en la validación externa. Se forma en los momentos que nadie ve. Cuando eliges entrenar, aunque nadie te aplauda. Cuando cumples tu palabra, aunque nadie te mire. Cuando eliges el camino duro sin esperar reconocimiento. Ahí es donde nace el poder real. Porque lo que haces en silencio se manifiesta en público con fuerza. No necesitas anunciar tus planes, no necesitas explicar tu disciplina. El que sabe quién es no necesita justificarlo. Piensa en los más grandes. No hablaban de lo que iban a hacer, simplemente lo hacían. Su presencia hablaba, su enfoque hablaba, sus resultados hablaban. Y lo más poderoso, no tenían que decir una sola palabra, porque en un mundo desesperado por llamar la atención, el verdadero respeto lo obtiene el que no lo pide. Tú no necesitas ser visto para ser valioso. Tú necesitas ser consistente, íntegro, firme. Haz de tu silencio tu firma, haz de tu enfoque tu marca, haz de tu disciplina tu reputación. Cuando cultivas una identidad poderosa en silencio, la vida te recompensa con una fuerza que nadie te puede quitar. Corta el ruido, escucha tu guerra interna. Todos hablan, todos opinan, todos tienen algo que decir sobre tu vida, tus decisiones, tu camino. Y si no cortas ese ruido, te vas a perder. Pero el enemigo no está fuera, está dentro. Mientras más escuchas al mundo, menos escuchas tu verdad. Y ese es el problema. Has vivido tanto tiempo tratando de cumplir expectativas que olvidaste quién eres cuando todo el mundo se calla. Olvidaste tu propia voz. Hay una guerra dentro de ti. Una parte quiere más, quiere foco, disciplina, propósito. Y la otra quiere distraerse, rendirse, encajar, buscar aprobación. ¿A cuál estás alimentando más? Porque mientras ves cómo otros avanzan, tú estás sentado, atrapado en dudas que ni siquiera son tuyas. Pensamientos que absorbiste de un mundo mediocre. De voces rotas que nunca construyeron nada, pero quieren decirte cómo vivir. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir según lo que los demás piensen? ¿Cuánto más vas a silenciar tu guerra interna con distracciones externas? Corta el ruido. Apaga el teléfono, cierra la boca, mira adentro. Ahí está el campo de batalla que realmente importa. ¿Tienes miedo? ¿Bien? ¿Tienes duda? Perfecto, pero escúchalas y actúa a pesar de ellas, porque esa voz dentro de ti que quiere más, no se va a callar. Se está ahogando con cada excusa que inventas, con cada momento que eliges distraerte en lugar de reconstruirte. Y cuando te atreves a sentarte en silencio, cuando apagas todo lo externo y solo te quedas contigo, es ahí donde empiezas a escucharla de verdad. Esa es tu alma gritándote que no viniste a vivir a medias, que no estás aquí para agradar, que no eres uno más. Eres una fuerza dormida, una tormenta en pausa, y ya es hora de despertarla, pero para eso tienes que cortar el ruido. Tienes que escuchar tu guerra interna y prepararte para ganarla. Hazlo por ti, no por ser visto. Demasiados están hambrientos de aplausos, persiguen metas, pero no por convicción, sino por atención. Quieren que el mundo los vea subiendo, pero no están dispuestos a escalar en la oscuridad. Quieren que los reconozcan, que les digan bien hecho, que les validen cada paso, y cuando no reciben esa validación, se detienen. ¿Sabes por qué no avanzan? Porque no lo están haciendo por ellos mismos. Están atrapados en el reflejo, obsesionados con verse exitosos en lugar de serlo. Hazlo por ti. Hazlo cuando nadie te aplauda. Hazlo cuando nadie te vea. Hazlo cuando estés solo, lleno de dudas, pero aún así, elijas seguir. Eso es lo que separa a los que logran de los que sueñan. Los que lo hacen por ellos siguen incluso cuando todo está en silencio, cuando no hay público,
cuando no hay likes, ni aplausos, ni reconocimiento. ¿Quieres respeto real? Gánatelo en la oscuridad, cuando nadie más te ve, cuando el esfuerzo no es visible para nadie más que tú. Ahí es donde nace la verdadera transformación. Ahí es donde se construye una identidad inquebrantable. No por demostrarle algo a los demás, sino por cumplir la promesa que te hiciste a ti mismo. Porque cuando lo haces por ti, el progreso ya no es una opción, es una consecuencia inevitable. Y aquí está la parte más poderosa. Cuando ya no necesitas ser visto, es cuando más se empieza a notar tu presencia. El mundo respeta al que no suplica atención, al que no necesita anunciar su camino, al que trabaja en silencio y un día simplemente impone respeto con su resultado. Hazlo por ti, por tu crecimiento, por tu alma, por la paz que viene con saber que lo estás dando todo aunque nadie lo sepa. Y cuando llegues a ese punto, serás intocable, porque ya no haces ruido, eres el ruido, la consecuencia de enfocarte solo en ti. Cuando te enfocas solo en ti, algo brutal comienza a pasar. Ya no te distraes con las victorias ajenas, ya no te consumes comparándote, ya no vives pendiente del camino de los demás, porque estás demasiado ocupado construyendo el tuyo. Mientras el resto se desgasta vigilando a otros, criticando, opinando, especulando, tú estás en silencio, avanzando. Y esa diferencia, con el tiempo, se convierte en abismo. Porque cuando haces de ti tu prioridad, cuando canalizas toda tu energía hacia adentro, empiezas a transformarte. Dejas de reaccionar, dejas de mendigar aprobación, dejas de vivir según las expectativas externas. Ya no necesitas validación, ya no te afecta la duda, ya no dependes del ruido para avanzar. Tu enfoque se vuelve letal, tu disciplina se convierte en escudo y tu progreso inevitable. Es entonces cuando los demás empiezan a notarlo. Se preguntan qué estás haciendo, se incomodan con tu silencio. Les molesta que ya no estás disponible, que ya no juegas su juego, porque enfocarte en ti es rebelarte contra la mediocridad, es abandonar la necesidad de complacer, es decirle al mundo, no vine a entretener, vine a conquistar. Y lo más fuerte es esto, cuanto más te enfocas en ti, más te separas del promedio, más evolucionas, más creces y menos te entienden. Pero no estás aquí para ser entendido, estás aquí para ser inolvidable. Cuando haces de ti tu única competencia, no hay límite, solo dirección, crecimiento y poder. Y esa es la consecuencia más grande de enfocarte solo en ti. Te conviertes en alguien que no necesita competir con nadie, porque ya va décadas por delante. Tarde o temprano, el mundo te va a exigir resultados y cuando llegue ese momento, no va a importar a quién seguiste, a quién criticaste, a quién imitaste. Solo va a importar una cosa. ¿Qué hiciste contigo? ¿Te construiste? ¿Te entrenaste? ¿Te rompiste a ti mismo para volverte más fuerte? ¿O estuviste demasiado ocupado observando a otros mientras tu vida se te escapaba? El respeto no se obtiene mirando, se gana haciendo. Y si no te enfocas en ti, si no te conviertes en tu prioridad, terminarás viviendo como espectador de lo que pudo ser. No viniste a este mundo a ser una copia, viniste a marcar una huella. Pero esa huella no se graba con palabras, ni con likes, ni con comparaciones. Se graba con acciones consistentes, con decisiones difíciles, con disciplina brutal. El día que pongas toda tu energía en ti, vas a notar algo distinto. Ya no hay competencia, ya no hay miedo, ya no hay ruido, solo hay dirección, solo hay propósito, solo estás tú y la versión más poderosa de ti mismo esperando a ser liberada. Hazlo por ti, para ti, y conviértete en alguien tan enfocado, tan imparable, que el mundo no tenga otra opción que respetarte en silencio.